y una empresa de convenio. ¿Nos escuchan? A ver, Aguascalientes. Ajá. Ok, los grupos organizados se refiere en cuanto a empresas que tienen sindicatos que como tal organizan a los empleados y los de convenio son nada más empresas que tienen convenio con el instituto, por ejemplo, como los bancos en su mayoría o como los mineros, los azucareros. Muy bien, doctora, muchas gracias. Esta es una parte muy importante porque justo con este tipo de empresas, sobre todo los de grupos organizados, se realizan actividades o reuniones tripartitas en donde se junta la parte sindical, la parte de la empresa y el IMSS. Y entonces en estas reuniones podemos hacer algunos acuerdos con las empresas a fin de determinar ciertas cuestiones. Entonces es importante que lo tomemos en consideración, sobre todo porque este caso corresponde a un grupo organizado. Entonces, para esta situación, pues es un conjunto de trabajadores que debido a la complejidad de sus actividades o características en materia laboral tienen un acuerdo con las autoridades del IMSS de manera local, regional o nacional, para que a través de su representación empresarial y o sindical se atiendan oportunamente los casos de los trabajadores que solicitan o requieren determinación de un probable estado de invalidez acorde a lo establecido en la Ley de Seguro Social. Y lo que comentaba de las empresas con convenio está muy bien, doctora. Y pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, Jalisco, ¿podrían apoyarnos con la siguiente pregunta? ¿Están ahí? Doctora Ana Laura, ¿se ven conectados? Sí, sí se ven. HGR 46 Jalisco. Ok. La pregunta es, ¿cuándo debe hacerse la referencia a los servicios de salud en el trabajo? Jalisco, ¿están ahí? Buenos días. Pues Buenos sería al días. agotarse el tratamiento. Al agotarse el tratamiento, Ujú. pero por ejemplo, puede agotarse, Sí, pues a puede haber, máximo beneficio. ajá, pero podría haber situaciones en las que el tratamiento rebasa el término de ley o no hay Bueno, o tratamiento. antes del término de ley, claro. Para esa situación hay tiempos específicos para estas referencias. Entonces, es muy importante que lo consideren también. Por ahí recibimos algunos comentarios de algunas personas que decían que no sabían cuáles eran los objetivos de estas sesiones. Lo que buscamos nosotros con estas sesiones es que podamos, por un lado, estandarizar criterios y podamos hacer las valoraciones de forma homogénea. Y es decir, lo que en Jalisco estamos valorando sea lo mismo que estamos valorando en Chiapas, en Ciudad de México, en Nuevo León. Entonces, es muy importante que para que ustedes ingresen a estas sesiones, pues se preparen y lean el caso antes de revisarlo. De pronto también nos decían que deberíamos escoger casos más difíciles y pues estos casos, la realidad es que son sencillos y lo que buscan es que estandaricemos estos criterios. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto y lo que señala el procedimiento para la determinación del estado de invalidez es que la referencia a los servicios de salud en el trabajo para determinar el probable estado de invalidez deben realizarse cuando se agote el tratamiento médico y de rehabilitación y el médico tratante identifique que no existe posibilidad de reincorporación laboral.
Si el médico tratante identifica que no existe la posibilidad de que la persona asegurada pueda reincorporarse a trabajar, deberá ser referida al servicio de salud en el trabajo para evaluar el probable estado de invalidez antes de cumplir las 44 semanas de incapacidad. Si el médico tratante, al cumplir las 52 semanas de incapacidad, identifica que existe la posibilidad de que el asegurado pueda reincorporarse a trabajar al otorgarse recursos terapéuticos y de rehabilitación adicionales, podrá prescribirle incapacidades temporales para el trabajo por una prórroga de 26 semanas más, previa autorización del jefe de departamento clínico antes del término de las 78 semanas. Si no existe recuperación para el trabajo, el asegurado deberá ser referido a salud en el trabajo para evaluar el posible estado de invalidez. Esto es algo muy importante. Y por otro lado, se emitió un oficio por parte de prestaciones médicas en conjunto con el área de reincorporación laboral, el cual salió en este año en febrero, en donde prácticamente se consideran ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para hacer los envíos a salud en el trabajo. Entonces, no les voy a leer todo, pero les voy a leer algunas partes muy importantes para que los tomen en cuenta. Entonces, lo que prácticamente busca es que tengamos un pronóstico funcional malo con secuelas establecidas. Presentar falla en los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación que se requieran. Considerarse que en el ámbito de competencia del médico tratante no existe posibilidad de reincorporarse a trabajar al puesto de trabajo. Se menciona un listado de algunos diagnósticos que son potencialmente causantes de un estado de invalidez y viene una parte que es primordial y que tenemos que tomar en cuenta, que es esta que viene aquí. Dice, por lo anterior es fundamental abordar con responsabilidad y precisión la evaluación de pacientes con ITT, considerando tanto su bienestar como la protección de sus derechos. Se debe proporcionar un tratamiento adecuado y oportuno, permitiendo la reintegración al ámbito laboral. Este enfoque basado en la atención integral y el cumplimiento de los rigurosos de los protocolos establecidos favorecerá un equilibrio de salud en los trabajadores y en las necesidades de la sociedad en general. Entonces, es muy importante que consideremos estos aspectos. Digo, ya nos estamos tardando un poco más de tiempo. Y vamos a pasar con la última pregunta, por favor, sede de Nuevo León. ¿Qué normas generales toma en cuenta el baremo español para la valoración de deficiencias visuales? Por favor, muchas gracias, Jalisco. Nuevo León. ¿Están conectados, doctora Ana Laura? Sí, sí están conectados, doctor. Gracias. Bueno, en lo que Nuevo León les contesta, les recuerdo que para las sesiones de invalidez tienen que estudiar sus casos y tienen que estar listos para contestar las preguntas, por favor, porque esto nos quita mucho tiempo. Nuevo León no respondió. Vamos a contestar la pregunta. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que solo serán objeto de valoración los déficits visuales definitivos, es decir, aquellos que no son susceptibles de tratamiento y recuperación o aquellos en los que ya se hayan realizado todos los mecanismos de tratamiento existentes. Las variables a tener en cuenta son las que derivan de la disminución visual y la función visual tiene determinada fundamentalmente por la agudeza visual y el campo visual. Otro factor que influye en la eficiencia de la visión es la movilidad ocular y otros aspectos de la función visual como son la visión de los colores y la visión nocturna. Entonces, considerando lo que acabamos de mencionar, no sé si nos pudieran levantar la mano aquellas personas que consideraron que sí se tiene un estado de invalidez, el caso que vimos. ¿Podrían levantar su mano aquellos que pensaron que Monterrey ahora sí contestó? Dice que ellos consideraron que sí hay un estado de invalidez. ¿Quién más? Si pueden levantar sus manos. Ok. ¿Quién consideró que no se
que no se integra a un estado de invalidez? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Aguascalientes, ok. Colima, Jalapa. Villacuapa. Ok. ¿Quién consideró que pudiera ser un riesgo de trabajo? Nadie consideró que pudiera ser un accidente de trabajo. Ok. Por favor, para la sede de Veracruz Sur, les pido que vayan poniendo su presentación. Muchas gracias. Y adelante, por favor. Buenos días a todos. Nosotros somos la sede de Orizaba en Medicina del Trabajo y Ambiental. Vamos a presentar este caso mis compañeros R3, Medina Pérez Fernando, Miguel Isidoro Lindret Juana y un servidor, Juan David Solís Sánchez. Cedo la palabra a mi compañera, que es la que va a empezar con la presentación. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la ficha de identificación. Por razones de confidencialidad, vamos a omitir el nombre del trabajador. Tiene una edad de 41 años. Ingresó a la empresa en el año 2006. Tiene una antigüedad de 17 años laborando en esta empresa. Es una empresa eléctrica mexicana en el cual ocupa el puesto de trabajo de auxiliar técnico. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, fueron preguntados y negados. En cuanto a antecedentes personales patológicos, lo más relevante es que tuvo una circuncisión a los 7 años y toxicomanías, que fue tabaquismo positivo, 2 paquetes de cigarrillo por año, ingesta de bebidas alcohólicas de tipo social y el consumo de drogas, específicamente marihuana, cocaína y cristal a los 16 años durante 2 años. Bueno, dentro de sus antecedentes laborales, esta empresa de electricidad, que pertenece al grupo organizado, ha sido su único trabajo. El trabajador ingresó en el año 2006, labora hasta la fecha. En el 2006, que ingresó al 2013, su puesto de ingreso fue como secretario, pero no lo ejerció. Él laboró como auxiliar comercial. Sus actividades eran repartir recibos, toma de lecturas de medidores, reconexiones y corte de luz. Del 2003 al 2019 cambió de puesto a Departamento de Medición de Energía y su puesto era, sus actividades era verificador de calibradores. Del 2019 a la fecha, su puesto fue auxiliar técnico. Dentro de este puesto de auxiliar técnico, él trabaja de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tiene 30 minutos para ingerir alimentos. Él inicia su jornada cuando llega a la oficina, va a enviar reportes mediante equipo de cómputo, de acuerdo a las actividades, hace levantamientos en la computadora de materiales de obras, ¿no? Como son transformadores, postes, cables. Él acude a un taller eléctrico para revisar si hay transformadores dañados. Esta actividad la va a realizar una vez por semana y va a consistir en levantar transformadores con un peso aproximado de 20 a 60 kilogramos. Esta carga la va a realizar mediante patinas con apoyo de otro compañero, pero pues es una actividad ocasional. En almacén, él revisa y va a contar los transformadores nuevos y los que ya llegan reparados. Esos transformadores van a tener placas donde vienen los datos, que los números van a ser pequeños, las letras van a ser pequeñas y corresponden a números de serie, marca, peso, litros de aceite y número de transformadores, características del transformador. Regresa posteriormente a su oficina a ingresar reportes en sistema de cómputo. Regularmente debe manejar algún vehículo de la empresa para trasladarse a las áreas o al taller eléctrico. El trabajador está expuesto a factores ergonómicos, a manejo manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos y factores físicos. Su puesto requiere ampliamente la capacidad visual, mental y la integridad de sus 4 extremidades al 100%.
Doctor, una pregunta, perdón que los interrumpa. ¿Pueden regresar a la diapositiva anterior? ¿Ustedes interrogaron al paciente? No, doc, fue documental. Ok. Digo, aquí es muy importante que para los casos de invalidez sí hagamos la revisión del paciente. Si por algún motivo el caso es seleccionado por su titular o en una circunstancia similar, sería importante que pudieran interrogar al paciente por lo menos. Muchas gracias. Y aquí tengo una pregunta. ¿A qué nos referimos con que el requerimiento del puesto es capacidad visual? El trabajador necesita tener una buena agudeza visual para ver estos datos de los transformadores. Le comento que cuando los levanta son hojas que son placas que tienen un tamaño de letra pequeño. Entonces son números, también la requiere en su trabajo de oficina y pues al desplazarse en su vehículo para poder manejar y pues no causar algún accidente. Sí, ahí nada más es muy importante que, pues, justo eso que me está comentando, pues así lo digamos, ¿no? Porque al final eso es lo que motiva el estado de invalidez, la confrontación del puesto. Entonces, capacidad visual, pues la tiene el paciente. Entonces, si no somos específicos en esa parte, pues resulta complicado que nosotros podamos fundamentar un estado de invalidez. Por favor, continúen. Muchas gracias. Bueno, solamente una acotación, doctor. Sí hubo posibilidad de contactar al trabajador, pero este trabajador es del grupo organizado y cuando se atendió inicialmente hubo problemas, un trabajador un poco conflictivo en cuanto a su atención, entonces se decidió que la mejor opción era, la verdad, no contactarlo, ya que hubo, pues, rispideces en cuanto al trabajador y la atención que recibió en su momento. Solamente una acotación. En cuanto al padecimiento actual, nuestro trabajador inicia el 28 de mayo de 2023, al estar involucrado en una riña, sufre contusión directa en cara con botella de vidrio en párpado superior del ojo izquierdo, con posterior pérdida de la visión. Fue llevado inicialmente a atención médica privada, entonces se diagnostica trauma ocular abierto con lesión corneal. Al día siguiente, acude al Hospital General Regional número 1 de Orizaba, el 29 de mayo de 2023, siendo valorado por el servicio de oftalmología de forma urgente, quien diagnosticó trauma ocular abierto de tipo D, grado 4, pupila negativa, zona 2 según guía de práctica clínica en ojo izquierdo, con agudeza visual de ojo izquierdo en ese momento con movimiento de manos a 1 metro, que no mejora, y ojo derecho 20/20. Aquí tenemos una tabla, la tabla justamente de la guía de práctica clínica. Perdón por interrumpir otra vez, disculpa. Por favor, para la sede de Villacuapa, ¿podría regresarse a la diapositiva anterior? Sede de Villacuapa, ¿ustedes consideraron que esto pudiera ser un posible accidente de trabajo? Hola, ¿qué tal? No, nosotros no lo consideramos como probable accidente de trabajo. ¿Por qué motivo? Pues fue de una riña, eso es lo principal, y es excluyente. Ajá, pero no se refiere que el trabajador fuera parte de la riña, ¿o sí? No, Ok, entonces, ¿por qué le estaríamos aplicando el excluyente si él no fue el que originó la riña como tal? Hola, doctor. Hola, doctor Gallegos. ¿Qué tal, doctor Gallegos? Buen día. ¿Cómo estás? En la relatoría de la descripción del padecimiento nunca se hace referencia que haya sido en horario de trabajo o en sitio de trabajo, solamente se hace referencia que fue riña y que sucedió al momento de separar o que entró a separar a dos personas, pero nunca hace referencia que hubiese estado en horario laboral o en sitio de trabajo, motivo por el cual no se puede establecer que fuera o simplemente poder sospechar que fuera de un probable riesgo de trabajo. Muchas gracias, doctor Gallegos. Ya les ayudaron allá a Villacuapa. Efectivamente, como refiere el doctor, esta es una parte muy importante, pero tiene que quedar claro y tiene que quedar establecido. ¿Por qué? Porque si lo vemos así a grandes rasgos, dice que es a las 16 horas y es el horario de trabajo de la persona. Lo que pues también vemos es que pues ocurre en domingo, pero eso debe de quedar
bien claro dentro del dictamen y de lo que estamos presentando, para que no nos quede ninguna duda de que esto fue un probable accidente de trabajo o un riesgo de trabajo. Muchas gracias, doctor Gallegos y Villacuapa. Por favor, pueden continuar. Gracias. Bueno, continuando, esta es la clasificación del diagnóstico de nuestro trabajador. Al ser un trauma ocular abierto, tipo D, nos habla de perforación, 2 soluciones de continuidad total de la pared ocular causadas por un mismo agente cortante. Grado 4, que nos habla de la agudeza visual, que va de 4:20 a percepción de luz. Pupila negativa, que habla de la ausencia del defecto pupilar aferente. Zona 2, de trauma de globo abierto, nos habla de esclera hasta 5 milímetros por el limbo esclerocorneal para tener totalmente claro el diagnóstico de nuestro trabajador de forma inicial. El 29 de mayo de 2023, aquí en el HGRO, se realizó lavado corneal anterior y vitrectomía anterior con aspiración de restos de cristalino. Se colocó burbuja de aire en cámara anterior. Al día siguiente se envía a tercer nivel a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Veracruz para evaluación por módulo de retina por alto riesgo de desprendimiento y probable proyección del cristalino en cavidad vítrea y realización de ultrasonido modo B, ya que no se realizó fondo de ojo por el alto riesgo de vaciamiento intraocular. De vaciamiento ocular, perdón. Es valorado el módulo de retina el 9 de junio de 2023 con el criterio de diagnóstico de secuela de trauma ocular abierto, afaquia de ojo izquierdo y es enviado al servicio de córnea. Se es nuevamente valorado por retina el 13 de julio, indicado solamente uso de lente terapéutico hasta nueva valoración. El 20 de julio de 2023 es valorado por córnea. En esta valoración se inicia el protocolo quirúrgico y se ingresa en la lista de espera para trasplante de córnea con sugerencia de intervención quirúrgica de vitrectomía e implante de lente intraocular. Es enviado a medicina del trabajo el 23 de agosto de 2023 por oftalmología del Hospital General Regional de Orizaba. Y el 7 de septiembre de 2023 se programa la vitrectomía en UMAE para realizarse el 1 de noviembre de 2023. En nota de oftalmología del HGR del 18 de septiembre se siente que a pesar del tratamiento quirúrgico ofrecido, la mejoría clínica es muy reservada de evolución, siendo malo en ese momento para ojo izquierdo y se envía nuevamente a medicina del trabajo para evitar conducta en cuanto a la situación laboral del trabajador. Desconocemos por qué el trabajador no acudió a medicina del trabajo en el primer envío, pero según la revisión documental, acudió después del segundo envío del 18 de septiembre. El 2 de noviembre, en nota de evaluación de Lomás, se asienta que se difirió el acto quirúrgico programado de vitrectomía por urgencia quirúrgica en UMA, no se especifica más, y he citado una evaluación por un mes, Es valorado por la CES del 3 de noviembre de 2023 del grupo organizado, concluyendo que posterior a los tratamientos quirúrgicos pendientes de vitrectomía y trasplante de córnea, se espera una recuperación significativa de la huesa visual, aunque con una baja probabilidad, presentando limitación para realizar sus actividades laborales. En cuanto a la pregunta que me acaba de salir, acumuló 148 días de incapacidad al momento de realizarse su dictamen de invalidez. En cuanto a la exploración física, en ese momento encontramos trabajador consciente, orientado en tiempo y espacio y persona, adecuada coloración de mucosos y tegumentos, con agudeza visual de ojo derecho 20/20. Ojo izquierdo, cuenta de 2 a mínima distancia, así refería la nota, al preguntarle al médico oftalmólogo que lo revisó y según las notas, esto significa 1 metro o menos. Segmento anterior de ojo derecho sin alteraciones, ojo izquierdo con conjuntiva eucrómica, córnea con glaucoma central lineal, punto de sutura central, amplimetría periférica no logra visualizar objetos o movimiento de manos, pabellones auriculares con adecuada implantación, cuello cilíndrico sin megalias visibles ni palpables, entonces de infiltración yugular, los cardíacos rítmicos sin alteraciones audibles, campos pulmonares ventilados sin alteraciones, abdomen asinológico, extremidades íntegras, sin edema, fuerza muscular 5 de 5 en la escala de Daniels. ¿Se puede detener ahí un poquito, doctor? Digo, no les voy a preguntar aquí porque no revisaron el caso del paciente, pero sí quiero que todos tomemos en consideración cómo estamos viendo esta exploración física. No estamos refiriendo cómo está actualmente, ¿sí? Ahí tenemos que decir, pues se presenta paciente con movimientos de persona de tipo débil visual, se agarra de diferentes puntos para caminar, llega acompañado, cómo realiza la marcha, qué es lo que refiere, es decir, cómo refiere que le afecta esto a su vida general. Eso es algo muy importante que tenemos que hablar de cómo es el estado, de qué es lo que refiere el paciente y de qué es lo que estamos viendo. Eso
no viene en la exploración física, pero es algo que tenemos que considerar cuando hagamos un dictamen de invalidez. Nos llama la atención que se refiere que el ojo izquierdo dice que percibe bultos, por ahí lo vi. Cuenta dedos a mínima distancia. Ajá, cuenta dedos, pero dice que yo creo que se cambió. Ok, eso era algo más que había visto. Sería todo nada más, por favor, que pudiéramos agregar esa parte, ¿no? De cómo se encuentra actualmente el paciente. Gracias. Continúe, Ok. por favor. Bueno, continuando con los estudios complementarios, se realizó un ultrasonido modo B de ojo izquierdo el 9 de junio del 2023, donde se observó afaquia, cavidad vítrea anecoica, retina coroides aplicada, y nervio óptico de trayecto y estructura normal. Bueno, ahora vamos a ver las valoraciones médicas en orden cronológica. El accidente fue el 29 de mayo del 2023. Posteriormente, aquí en el instituto fue valorado el 29 de mayo del 2023 por el servicio de oftalmología, en donde se reportó una agudeza visual de ojo izquierdo de movimiento de manos a 1 metro que no mejoró con el agujero estenopeico. En cuanto al segmento anterior, lo más relevante, pues es que presentaba la córnea opaca, tenía herniación de iris, seidel espontáneo, y la cámara anterior tenía restos hemáticos y restos de cristalino, así como que el cristalino se encontraba con opacidad. Posteriormente, el 30 de mayo del 2023, ya en este momento operado de cierre de herida corneoescleral de ojo izquierdo. En cuanto a la agudeza visual, percibía movimiento de manos a 60 centímetros, se observa que mejoró un poco. Presentaba edema estromal y tenía la herida corneal bien afrontada y seidel negativo. Posteriormente, el 9 de junio del 2023 fue valorado por el servicio de retina en la UMAC 14, donde comentan la agudeza visual de ojo izquierdo a cuenta dedos a 80 centímetros sin mejoría con el agujero estenopeico. En cuanto al segmento anterior, lo más relevante es la pupila discórica, midriasis no farmacológica, sinéresis vítrea y la ausencia del cristalino. El 12 de junio del 2023, ya con diagnóstico de trauma ocular abierto tipo de grado 4, la agudeza visual de ojo izquierdo era a cuenta de 2 a 110 centímetros. Y pues la cámara anterior ya en este momento formada y continuaba con la ausencia de cristalino. Posteriormente, el 28 de junio del 2023, nuevamente valorado por OFTA, ya la agudeza visual en este momento a cuenta de 2 a 1 metro. Y el 13 de julio del 2023, valorado nuevamente en la UMAE 14 con la agudeza visual a cuenta de 2 a 80 centímetros, comparado con la valoración previa, pues iba mejorando un poco. El 20 de julio del 2023, valorado en la UMAE 14 por el servicio de córnea y la agudeza visual no hubo cambios, continuaba a cuenta de 2 a 80 centímetros. La cámara anterior continuaba con la sinéresis vítrea y ausencia del cristalino. Posteriormente, el 3 de noviembre del 2023, en la UMAE 14, su vitrectomía estaba programado para el día anterior, que fue el 2 de noviembre. Sin embargo, pues fue diferida por una urgencia. En este momento, la agudeza visual se encontraba a cuentadedos a mínima distancia y ese día se programó una nueva fecha quirúrgica para el 17 de enero del 2024. El 25 de febrero del 2024 fue valorado nuevamente en la UMAE 14. Otra vez, la vitrectomía fue diferida y se le programó una nueva fecha quirúrgica para la vitrectomía para el 8 de marzo del 2024. Les quedan 2 minutos para la presentación del caso. Por favor, continúen. Ok. Luego, el 14 de marzo fue valorado nuevamente, pero tenía pendiente su valoración por retina. Posteriormente fue valorado por la CES
por parte del Servicio de Medicina Interna, pero pues no había nada anormal en cuanto a MI, laboratorios normales. También fue valorado por el Servicio de Traumatología, quien lo diagnosticó ortopédicamente sano. Bueno, continuando con el cálculo. No, ahí vamos por favor a detenernos. Tenemos espacio para preguntas de los asistentes. Por favor, si alguien de alguno A tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla del caso. Doctora Ana Laura, doctor Jesús, también si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, si ya nadie tiene ninguna pregunta, quiero preguntarles nuevamente. Después de que vimos el caso y de que nos presentaron el caso y que ya se resolvieron todas sus dudas, ¿para quién de los que están presentes se determinó o consideró que sí tiene un estado de invalidez el paciente? Levanten las manos. Dice de Colima, ¿en dónde conducía el trabajador? Dentro de su empresa tenía que trasladarse al taller donde estaban los transformadores. Entonces hacía en este puesto de auxiliar técnico, ese era el recorrido que hacía, era dentro de una misma empresa. Por el estar, al ser grande, pues tenía que trasladarse en vehículo. Muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, les pido que levanten su mano aquellos que consideran que sí tienen un estado de invalidez. ¿Qué tipo de vehículo dice Nuevo León? Camioneta, las camionetas pequeñitas de pick-up de la compañía de electricidad. Esa actividad la hacía de forma ocasional, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, era Ok. una o dos veces por semana, doctor. Así es. Ok, Saltillo dice que sí, Monterrey dice que sí, y Natalie Loaesa, que no sé de dónde es, dice que sí. Ok, ¿quiénes dicen que no? Por favor, levanten su mano. Villacuapa, ok. Jalapa, Veracruz. Y ya los demás no dicen nada. A Zacatecas, Elvis, Cristina. De acuerdo. Ok, entonces, por favor, ahora vamos a continuar con el caso. Bueno, ahora viene la parte donde calculamos el porcentaje global de pérdida para la cooperación al trabajo. Vamos a usar este libro, Valoración de las situaciones de minusvalía, mejor conocido por nosotros como el baremo español. Vamos a usar el capítulo 12 de aparato visual. Hay que acordarse que nuestro paciente tenía una agudeza visual en el ojo izquierdo, cuenta de 2 a 50 centímetros, en el ojo derecho 20-20. Si hiciéramos tomando el cuadro 1 del capítulo de aparato visual, para sacar el déficit visual por déficit de agudeza visual, el ojo derecho 20-20, pues nos daría una agudeza visual corregida de 1, deficiencia visual de 0%. El ojo izquierdo cuenta de 2 a 50 centímetros, pero pues a la distancia de los 20 pies solamente va a percibir bultos, entonces su deficiencia visual va a ser un porcentaje del 95%. Vamos a usar el cuadro 2 ahora para poder calcular la deficiencia visual binocular. Podemos hacerla de dos maneras. Podemos utilizar una tablita, podemos hacer una fórmula en la cual el ojo peor está en el eje de las Y y está en el 95. El ojo mejor estará en el eje de las X y está en 0. Si lo buscamos en la tabla, pues nos da una deficiencia visual de 24. Podemos hacer la operación de 3 por 0, que sería el ojo mejor, más 95, que sería el porcentaje del ojo peor, entre 4, y nos da un 23.75%. Entonces nos quedamos con una deficiencia visual de 24. Usamos la siguiente tabla, que es la tabla 2, para convertir la deficiencia visual en porcentaje de discapacidad. El 24 nos da un 13% de discapacidad. Sí es un caso en el cual nosotros pues, podemos ver que el porcentaje de discapacidad es bastante bajo, pero pues vamos a usar nuestra cédula de invalidez, que para poder hacer este ejercicio usamos la cédula de invalidez del IMSS del junio del 2018.
En esta introducimos el diagnóstico como traumatismo de ojo y de la órbita y ponemos una deficiencia corporal del 13%. En cuanto al funcionamiento general, factores de contexto y evaluación de capacidad para el trabajo, pues realmente por un ojo no debería salirnos pues arriba del 50%, ¿no? Pero pues recordar que nuestro trabajador al más mínimo esfuerzo tenía riesgo de que la presión intraocular se elevara y pues comprometiera el órgano y se perdiera la agudeza visual. O sea, podía perder totalmente este ojo que estamos buscando su recuperación. Entonces, por eso, la evaluación del funcionamiento general, el factor de contexto no influye mucho, pero sí la evaluación de capacidad para el trabajo, pues sale elevada y en suma estas tres nos da un porcentaje global de pérdida de capacidad para el trabajo. Esto es importante aclararlo, la observación que hacía hace rato, doctor, de lo que hace nuestro trabajador. Recordar que este trabajador pues necesita usar lo que es la agudeza visual para levantar sus reportes, para ver letras pequeñas, incluso para conducir. Y las actividades también que realiza, que sean simplemente moverse, trasladarse, le pueden incrementar un esfuerzo físico menor, puede incrementar la presión intraocular y pues este ojo, lo poquito que va ganando o como puede entorpecer su evolución clínica, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta cédula de invalidez, tenemos un porcentaje global de pérdida para capacidad de trabajo. Usando este cuadro del porcentaje global de pérdida para el trabajo nuestro procedimiento, nos dice que del 50 al 74% pues alcanzamos la invalidez. Y si hacemos nuestra guía para el establecimiento del carácter temporal o definitivo del dictamen de invalidez, vamos a obtener una sumatoria de 2 puntos. Entonces, no ha acumulado 78 semanas, no se han agotado las posibilidades terapéuticas, el padecimiento del paciente tiende hacia la mejoría, no tiene enfermedades asociadas, son pocas las posibilidades de recuperación y funcionalidad y reincorporación laboral, aunque haya duda razonable con respecto a la recuperación de la enfermedad, y le dimos un punto. El estadio de la enfermedad se encuentra en una fase temprana, la evolución del padecimiento ha sido insidiosa, no podemos decir que mala, pero ha sido insidiosa. El tiempo de evolución del padecimiento ha sido pues corto, la edad de la persona es menor de 50 años y pues no tiene capacidad de llegarse con ayudas técnicas para superar su discapacidad. Eso nos da una suma de 2, por lo cual podemos usar este anexo 10 para ver que la recuperación del trabajo para el trabajo de nuestro paciente es alta. Entonces nos da una sumatoria de 2 que nos da un carácter del dictamen temporal. La opinión médica técnico-legal del caso, como mencionamos hace rato, es un trabajador de grupo organizado desde la quinta década de la vida, su puesto es auxiliar técnico, portador de secuela de traumatismo ocular abierto, que en este momento se encuentra en espera de tiempo quirúrgico para poder evitar el desprendimiento de retina, y se encuentra en lista de espera para trasplante de córnea, por lo que de acuerdo al estado actual del trabajador, y eso es muy importante, y en confrontación con su puesto de trabajo, cumple con lo establecido en el artículo 119 de la Ley del Seguro Social vigente, con una propuesta de un dictamen ST4 inicial con carácter temporal. Ante la realidad de la incorporación laboral actual binocular. Se elaboró un dictamen que fue el 13 de noviembre de 2023, que fue un dictamen de invalidez ST4 inicial de carácter temporal por 1 año, con una pérdida de capacidad para el trabajo del 53%. Bueno, posteriormente al inicio del actual dictamen que se encuentra disfrutando el trabajador, en las notas institucionales encontramos que fue programa para vitrectomía del ojo izquierdo el 8 de marzo de 2024. Como mencionó mi compañera, estaba también para la segunda fecha fue de enero, o volvió a diferirse, pero en este caso no sabemos realmente los motivos. En nota de seguimiento posquirúrgico del Hospital General Regional de Orizaba, se encuentra ya con mejoría de la agudeza visual del ojo izquierdo con 42 a 3 metros que mejora 20/70, con cita posterior a una evaluación por módulo de retina. Actualmente el trabajador se encuentra en espera de colocación ventricular y valoración de trasplante de córnea para completar los tratamientos ofrecidos por el instituto y posterior a la recuperación correspondiente evaluar la mejoría de la agudeza visual del ojo izquierdo. Esto es lo que se tiene en la nota del expediente institucionales. El doctor Pedro Vargas es el oftalmólogo institucional que operó al trabajador en primera instancia. El trabajador buscó al doctor de forma privada 8 días después del posquirúrgico de vitrectomía
dado que presentó un aumento de la presión intraocular que llegó hasta 42 milímetros de mercurio, secundario a una gastroenteritis que le provocó emesis. El esfuerzo le hipertensó su ojito con la pérdida de la agudeza visual en agudo. Con la pérdida de la agudeza visual en agudo, que se recuperó con el tratamiento antihipertensor tópico que el doctor administró. Actualmente, el trabajador tiene una agudeza visual de 20-200 que mejora a 20-50. Y en la opinión del doctor Vargas, nuestro asesor experto, él considera que tanto el trasplante de córnea como la colocación de lente intraocular pueden ser cirugías que, aunque existe la posibilidad de una recuperación incluso mejor de la agudeza visual, los riesgos asociados al trasplante, como el rechazo principalmente, el caso de la colocación de lente intraocular, dado que el trabajador ya no tiene cuerpos ciliares donde fijar el lente, aunque existe una técnica quirúrgica para hacerlo, a pesar de esto, son de bajo éxito. Y si no funcionan estas dos cirugías, el trabajador va a perder la agudeza visual que ha recuperado hasta el momento, que actualmente es de 20-200, que mejora a 20-50, por lo que, en opinión del oftalmólogo, él podría tener una agudeza visual pues, bastante aceptable con solo el uso de lente de contacto terapéutico. Por lo que cuando se dé el momento de la revelación de este caso, puede que ya no se tengan que tener los tratamientos completos que se estaban asentando en este momento en el que el trabajador se le hizo el dictamen inicial por invalidez. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y pues continuamos como diga el doctor. Muchas gracias. Sigue una pregunta para ustedes. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y veo que tienen la mano levantada. Si quieren, vamos a pasar con dos preguntas que tenemos ahí. Por favor, Guanajuato, puede abrir su micrófono. Muchas gracias. Ok, sin dudas. Y también estaba, Saraí Ruiz, que también tenía la mano levantada. Ok, creo que también era un error. Les preguntaría, por favor, al equipo de LOAT de Veracruz Sur, si por favor nos pueden ayudar a respondernos esta pregunta, que es en parte de lo que ya revisaron. Si bien sí hicieron mención a cómo lo hacemos por parte del procedimiento, la pregunta sería, ¿en base a qué se fundamenta el carácter temporal o permanente de los dictámenes de invalidez? Bueno, usamos nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento tiene el anexo 10, en el cual, como en la diapositiva que les mostraba, es el anexo 10 y se llama Guía para el establecimiento del carácter temporal o definitivo del dictamen de invalidez. Y aquí pues se evalúan los factores que tiene el trabajador para poder recuperar la funcionalidad en su trabajo. En base a esto hacemos una sumatoria y podemos decidir si el trabajador tiene posibilidades nulas, bajas, regulares o altas para recuperar esta capacidad para el trabajo. Y en base a esa sumatoria, pues decidimos si es el carácter definitivo o temporal. Ok. O sea, es correcto lo que tenemos que usar el procedimiento, pero la pregunta va enfocada a cómo lo fundamentamos. Entonces, el procedimiento lo que nos va a servir es para ver cómo debemos de hacer cierto proceso y para eso nos sirve el procedimiento. Pero lo que yo les estoy preguntando es con qué lo fundamentamos. Entonces, un dictamen lo podemos motivar y lo podemos fundamentar, o alguna situación la podemos motivar y la podemos fundamentar. Cuando hablamos de fundamentación nos referimos a la ley. Entonces, ¿cómo fundamentamos el carácter temporal o permanente en los dictámenes de invalidez? Con el artículo 120 de la Ley del Seguro Social y Es 120 de las definiciones.
Es correcto. ¿Y qué nos hace referencia ahí? A que el estado de invalidez al que tiene derecho el asegurado va a depender, bueno, es donde dice si va a ser una pensión temporal o una pensión definitiva, y a las cosas que tiene derecho el trabajador dependiendo de ambos casos. Es correcto, eso está en la ley y también está en el reglamento de prestaciones médicas, que es el que tenemos ahora. Entonces, el artículo 34 del reglamento de prestaciones médicas dice que el dictamen que se emita se podrá calificar como temporal o permanente. El carácter temporal de la invalidez se establecerá cuando médicamente se determine que existe posibilidad de recuperación para el trabajo. En este caso se realizará la revaloración médica del pensionado dentro de los 2 años siguientes a la fecha de expedición del dictamen para definir si existe recuperación para el trabajo o continúa dictaminándose la invalidez con carácter temporal por periodos renovables de 2 años. El dictamen definitivo considerará el estado de invalidez de naturaleza permanente cuando médicamente se establezca la imposibilidad de mejoría y recuperación de la capacidad para el trabajo. Entonces, cuando estemos hablando de fundamentaciones, porque les estamos preguntando en apego a qué artículos estamos haciendo referencia a algo. Lo que nosotros utilizamos a través del procedimiento es una cédula o una guía que considera aspectos que consideramos importantes para poder motivar esta parte, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Villacuapa vemos que tiene la mano levantada. Ya está claro. Hola, doctor, otra vez yo. ¿Qué tal, doctor? Sí, lo que pasa es que iban a hacer la mano hace rato para que los residentes respondieran exactamente lo que acabas de leer. Nada más que súper. nos ganaste. Pero también Súper. así me surge la duda en el sentido de la temporalidad, toda vez que con la información que nos acaban de compartir, ya no me checa la temporalidad de 1 año. ¿Respecto a qué, doctor? Referían que independientemente de primero de que, como bien sabemos en el instituto, los tiempos no son perfectos y le dan temporalidad de 1 año para un procedimiento que todavía, de acuerdo al caso, todavía no tenía tiempo para que se llevara a cabo, un tiempo quirúrgico, ¿no? Y entonces, y posteriormente a esto nos hacen referencia a que el experto en oftalmo refiere que independientemente de los procesos o tratamientos quirúrgicos, la agudeza visual, el pronóstico funcional del ojo no va a ser bueno. Entonces ahí ya me causa conflicto la temporalidad. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la observación. Quiero comentarles también que hicimos nuestra tarea nosotros también. Quiero decirles que por ahí se les fue el dictamen en las diapositivas para que lo cuiden. Y bueno, como se les fue el dictamen en las diapositivas, hicimos la revisión del caso. Entonces, identificamos algunas cuestiones que son importantes. Es decir, esta persona se hizo el dictamen cuando tenía 143 días de incapacidad. Es decir, este dictamen lo hicimos de una forma muy temprana. Y estamos conscientes de que de pronto en las delegaciones tenemos mucha presión por parte de los grupos de trabajo médico porque las cosas ya tienen que salir, pero tenemos que cuidar justamente que la persona reciba su tratamiento antes de mencionarlo. Hicimos la revisión del caso e identificamos que esta persona practica fútbol, entonces no puede caminar y no puede ir a ver, pero sí puede practicar fútbol, ¿no? Y eso quedó asentado. Hicimos el análisis del caso y justo el dictamen se hizo cuando se encontraba ya en espera de la intervención de la vitrectomía, solo con 143 días de incapacidad. Igualmente, para referir los requerimientos de puesto, identificamos que se hace mención a que el requerimiento es capacidad visual, lo cual tiene que mejorarse. Entonces, adicionalmente, quiero comentarles que hicimos el ejercicio de la cédula y como nos llama la atención, ¿cómo fue que llegaron ustedes al porcentaje que asignaron? Por ahí vimos que en el dictamen se le asigna
de deficiencia corporal un 25%, ustedes le agregaron el 13%, lo cual creo que es correcto, pero al momento de hacer la evaluación con los datos que vienen en el dictamen y con la información que ustedes nos proporcionaron, identificamos que, por ejemplo, en autocuidado personal para ustedes les salió 9, a nosotros nos dio 8, en participación de la vida doméstica a nosotros nos dio 5, nos llama la atención. ¿Qué consideraron ustedes que no puede hacer el paciente para esta parte de la vida doméstica? O sea, prácticamente le pusieron que no podía hacer casi nada. Participación en relaciones interpersonales, le dieron 10 puntos cuando pues estas relaciones interpersonales no sé de qué forma las consideraron. Participaciones en la vida diaria, a nosotros nos dio 2, a ustedes les dio 6. Participación en vida comunitaria o social, aquí está, 15, a nosotros nos dio 11. Y entonces, solamente quiero que reflexionemos qué situaciones son las que consideraron para esta parte. Y quisiera saber si nos pudieran ayudar Veracruz Sur para comentarnos cómo fue que llenaron esta parte de la cédula. Muchas gracias. Bueno, doctor, nos basamos principalmente en nuestra entrevista con el oftalmólogo, dado que la primera cirugía que se realizó de urgencia aquí en el HGR, a pesar de que se realizó un cierre primario y lavado y extracción cristalino, es un cierre que no daba la estabilidad suficiente del ojo, porque todo el tiempo hasta que se le realizó la vitrectomía nunca hubo una estabilidad, lo cual ese ojo se puede retrasar principalmente con cualquier esfuerzo que aumentara un poco la presión intraocular. Y en ese momento, más allá de la presión en la baja visual, tenía un alto riesgo de vaciamiento ocular de cualquier esfuerzo prácticamente. Y para nosotros también salió la duda porque también sufrimos la duda de si era o no era invalidez. De hecho, sí fue parte de nuestro proceso. Pero al hablar después de hablar con el oftalmólogo... Se escuchan cortados de lo que están diciendo. Si se pueden acercar al micrófono, por favor. Perdón, es que aquí afuera el consultor está pasando mantenimiento. O sea, nosotros llegamos a la conclusión, después de hablar con el médico oftalmólogo, de que el trabajador llegaba a un estado de invalidez porque también fue parte de nuestro proceso pensar que no lo estaba alcanzando solamente viendo las notas. Entre la primera cirugía que se realizó aquí en el HGR de urgencia hasta la vitrectomía, no había una estabilidad ocular. Prácticamente cualquier esfuerzo tenía alto riesgo de vaciamiento ocular en el ojito porque el cierre que se realizó no daba la estabilidad necesaria. Entonces, posterior a hablar con el médico oftalmólogo, nos comentó que en ese tiempo estuvo en reposo, pues si no absoluto, en un reposo bastante avanzado, porque había mucho riesgo de que perdiera su ojo, no por la hipertensión ocular, que sí estaba presente como riesgo, sino que tenía mucho riesgo de vaciamiento ocular. Sí se dieron cuenta que jugaba fútbol, ¿verdad? Sí, complementando a mi compañero, en esta parte de evaluación del funcionamiento general, mire, la cédula pues te pide cosas que para uno pues son sencillas, ¿no? Y posiblemente con un ojo en esa condición clínica, tú dirás, bueno, no hay problema, pero como comenta mi compañero, la sensibilidad que tenía el ojo después del accidente, del procedimiento quirúrgico era alta. El lavarse, ¿no? Comer, beber, cualquier cosa que él pudiera hacer un esfuerzo era un riesgo. Y pues ahora, lo que me decía usted, relaciones interpersonales, pues aunque suena difícil, pero el paciente en ese momento no puede tener pues intimidad, ¿no? Intimidad, cualquier esfuerzo iba a producirle algo ya definitivo en su ojo, ¿no? Entonces, fueron varias situaciones, varias características propias de la vida que tomamos en cuenta para poder determinar este incremento en el funcionamiento general de nuestro paciente. Doctor, quizá en lo que comenta usted de que juega fútbol, quizá fue por la redacción, el traumatólogo lo comentó que actualmente jugaba fútbol, pero quizá no se refería a en este momento o el día en que lo valoró, sino que quizá meses antes o antes del accidente sí continuaba practicando este deporte. Totalmente de acuerdo. De hecho, el accidente fue posterior a un partido de fútbol. Ok. Sí, totalmente de acuerdo.
Solo que recuerden que cuando estos dictámenes se van a una demanda, se revisan, pasan a una revisión, pues los dictámenes se revisan con lo que ustedes escriben dentro del dictamen. Entonces, es por ello que lo que sea que vayamos a fundamentar, a justificar o a motivar, tiene que quedar adecuadamente hecho. Con relación a la parte que hacían del autocuidado personal, pues discúlpeme, pero aún así ahorita el paciente tiene que comer y no me digan que no puede comer. Entonces, sí les invito a que seamos más acuciosos en esta parte y que nos centremos en lo que puede realizar o no puede realizar el paciente. Entonces, adicionalmente hicimos una opinión normativa de lo que consideramos posterior a la revisión del caso y lo que sí identificamos es que posterior a revisar el caso y considerando la naturaleza de la lesión, se requiere mejorar la descripción del padecimiento, haciendo hincapié de que no se trata de un riesgo de trabajo. O sea, justo lo que me acaban de comentar, ¿no? El trabajador se encontraba posterior a un partido de fútbol, se metió en una riña, no lo sé, y ya con esa forma podemos, cuando lo vemos el caso, pues vemos, pues no es un riesgo de trabajo, ¿no? Si no nos queda la duda, porque estaba dentro del horario, no estaba dentro del horario, estaba en una comisión, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro. Se requiere mejorar la descripción de las actividades del puesto actual de trabajo. Es muy importante esto porque no podemos... tenemos que ser muy específicos y ahí quiero comentarles que ustedes, al ser esta persona un trabajador de empresa a convenio, si tienen duda con el puesto de trabajo, a mí la verdad es que me queda mucha duda en lo que se refiere porque de pronto la misma empresa tiende a presionar mucho a los trabajadores y al IMSS para que se les dictaminen los casos, ¿no? Entonces, de pronto exageran ciertas cuestiones. Podemos apoyarnos de las reuniones tripartitas, podemos apoyarnos de las investigaciones que hayan hecho previamente los ingenieros, que ellos las guardan. Tenemos que fortalecer la parte del interrogatorio con los trabajadores. Lo que refería, ¿no? Es decir, me queda claro que cuando se tiene una cirugía de este tipo, pues el esfuerzo está contraindicado, ¿no? Pero justo en el dictamen quedó referido que el trabajador juega fútbol, que es una actividad de alto esfuerzo, pero entonces estamos diciendo por una parte en el dictamen que sí puede jugar fútbol, pero que no puede laborar, ¿no? Lo cual no es congruente. Falta complementar la exploración física. Existe discrepancia entre lo que se refiere en la misma, porque en una parte dice que no tiene percepción de luz y que tiene reflejos pupilares del ojo afectado, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo porque, bueno, probablemente ahí pueda tener una afectación en la acomodación del ojo, pero es importante que quede especificado. Es necesario tomar en cuenta el tratamiento médico, el pronóstico y los días de incapacidad antes de dictaminar el probable estado de invalidez. Y esta es una parte también muy importante. Yo tengo claro que tenemos mucha presión por parte de los servicios médicos cuando un paciente está incapacitado, pero es importante, como justo por eso fue parte de las primeras preguntas, el decirles, estos son los criterios de envío celular en el trabajo. Y entonces justo hice hincapié en eso porque tenemos que cuidar el tratamiento que reciben nuestros trabajadores, ¿no? A fin de que si el paciente requiere tratamiento, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, el paciente actualmente tiene 20/70 y todavía no ha pasado un año de que fue el accidente. Entonces hay que considerarlo, por favor. Se marcó como el grupo organizado en el dictamen, pero no pasó por la autorización de la CEST. Esto es como un dato cultural para ustedes que tienen que saber. Cuando ustedes marcan dentro del dictamen que un caso es de grupo organizado, estos casos pasan directamente a la CEST, a la bandeja. Entonces, lo que en este caso pudo haber sucedido fue que se dio de baja el médico, pero sí viene la que realizó la valoración la CEST, pero no viene dentro de la cadena de autorización. Identificamos también que existen inconsistencias entre lo que se refiere a la exploración física y lo que se registró en la cédula. Uno de los principales detalles que hemos observado al hacer la revisión de los casos es que de pronto no dudamos que el paciente pueda estar mal, pero tenemos que justificarlo con lo que estamos poniendo en la exploración física y con cómo se refiere que está actualmente. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho cuando elaboremos los dictámenes de invalidez
y existe discrepancia entre el porcentaje de deficiencia corporal que se asignó por el médico y la que se presentó en el caso. En la que se presentó en el caso le dieron 13% y la que realizó el médico le dieron 25%. Entonces, es importante que fortalezcamos esta parte y lo que quiero es que nos llevemos a esta reflexión de cómo estamos haciendo los dictámenes. También quiero que veamos cómo hay delegaciones que lo dijeron que era un sí, hay delegaciones que dijeron que era un no, pero lo que es más importante es que de pronto tenemos estas discrepancias porque la información no se encuentra completa. Entonces, por favor, les invito a que fortalezcamos la elaboración de los dictámenes. Estos ejercicios nos pueden servir a que veamos qué puntos son los que tenemos que tomar en cuenta dentro de la elaboración de los dictámenes y de la valoración de los casos. Y nos queda tiempo para unas 2 preguntas más en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Doctor Lazo de Villacuapa tiene la mano levantada. Ah, sí, adelante. Hola, otra vez. ¿Qué tal, Doc? Sí, mira, yo creo que exactamente estas consideraciones son importantes toda vez para los residentes. Obviamente están aprendiendo. Sin embargo, sí hay observaciones que tenemos aquí que estamos discutiendo. Toda vez que, como bien nos refieres, fue un trabajador de grupo organizado. No sé si exactamente sea de CFE o una empresa afiliada a CFE, pero como bien lo comentas, hay reuniones tripartitas. En esas reuniones tripartitas se debió de haber sesionado el caso y con 140 y tantos días se me hace muy apresurado para que nos lo estén solicitando CFE. Entonces, además, recuerda que CFE nos lo empieza a presionar cuando rebasan los 200 días, que es cuando empiezan ya a tener problemas ellos con los propios trabajadores. Este trabajador en ese momento todavía no tenía ni los 210, pero se me hace también apresurado. Ahora bien, como bien comentas, si es grupo organizado, pues debió haber pasado por la CES, que pudo haber sido también que estuviera de vacaciones, disfrutando del periodo vacacional, y solicitamos la baja, y aunque se marque como grupo organizado, pues va a tener la cadena y va a pasar de forma directa a la bandeja, ya sea del clínico o del delegacional, ¿no? Todas esas son observaciones que se me hacen a mí importantes que tengan en cuenta los residentes, puesto que además cuando una vez que egresen y estén del otro lado, tendrán que ver y no dejarse presionar por las reuniones tripartitas, porque además todavía no tenemos toda la información completa, pero al final de cuentas, así como lo estamos viendo, para esta sede, y puedo decirlo en particular del OAT, pues sería un caso muy seguramente de una no invalidez, o en su momento tendríamos que haberlo evaluado adecuadamente por las características que ya están mencionando de lo que es si juega o no juega fútbol, porque inclusive tendremos otros ojos afuera que también son las trabajadoras sociales, que no sé si en todos los UATs tengamos, yo sí tengo, pues lo podemos mandar a que hagan un estudio social médico con enfoque laboral y darnos un poco más de vista si realmente practica o no ese deporte posterior. O sea, son muchos puntos que tendríamos que haber analizado de forma completa, que obviamente solamente nos da una parte para poderlo determinar, ¿vale? Entonces sí quería que quedara preciso esta parte para los residentes. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, doctor. Tiene toda la razón. Es muy importante considerarlo. Prácticamente, pues ya estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerles a todos el tiempo y el que podamos compartir esta situación. Y seguimos atentos y les invitamos para que la próxima sesión de invalidez, por favor, se preparen. Nuevo León quedaron mal en esta ocasión. Ustedes van a ser los primeros a los que les vamos a preguntar la próxima. Entonces, agradezco su apoyo y agradezco el tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.